y a todas que nos ven por este medio de la página de Sila Municipio. Me es grato presentar el día de hoy a la licenciada Virginia Ortega Trujillo, licenciada en Comunicación, con maestría en Desarrollo Organizacional de la Universidad de León, licenciatura en Comunicación, estudios realizados en la Universidad de León, plantel Paraísos de la misma ciudad de León, Guanajuato. Su experiencia laboral es docente de asignaturas de tronco común, así como responsable de la impartición de módulos en las técnicas de recursos humanos del CETIS 139 de Silao, Guanajuato, con el tema de comunicación en tiempos de pandemia. A todos los que nos están viendo en este momento, les pido de favor que apaguen los micrófonos para que no se vicie el sonido. Gracias. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada Tere Navarro. Pues un gusto estar con ustedes y pues muy agradecida, y agradecerles a ustedes también que se tomen este tiempo para ver este tema de la comunicación en tiempo de pandemia. Seguramente si te conectaste es porque hubo alguna razón, algo que te llamó la atención y que seguramente estás buscando respuestas. Pues esperemos que a través de esta charla podamos dar respuestas a esto que tú estás buscando. Bueno, pues vamos a situarnos el día de hoy, pero si recordamos, hace ya prácticamente un año llegó la pandemia a nuestro estado de Guanajuato y obviamente cambió todo lo que nosotros en ese momento conocíamos y nos llevó pues hoy en día pues a tomar ahora sí que una educación a distancia, nos implicó a lo mejor para muchos todavía trabajo en casa, y bueno, todo esto que conocíamos pues generó cierta incertidumbre en nosotros, y esto de alguna manera nos genera como sentir como si estuviéramos perdidos en algún espacio. Y seguramente toda esta situación que te puede traer de alguna manera emociones, confrontaciones, dudas, pues te ha generado seguramente algunas preguntas. Por ejemplo, pues aquí puse algunas, dice, ¿qué camino debemos seguir? Todos cuando nos encontramos en ciertas dudas o cuando estamos enfrentando ciertas situaciones conflictivas, situaciones de cambio de vida, algún divorcio, cualquier situación que nos saca de nuestro andar de estos lugares que ya conocemos, pues obviamente genera una reflexión y genera siempre preguntas que buscan respuestas. Por ejemplo, aquí tengo algunas, dice, ¿qué caminos debemos seguir? Hoy en este tiempo de pandemia, ¿qué caminos debemos seguir? ¿A quién podemos acudir para encontrar información que nos permita afrontar los retos presentes? ¿Es posible una vida mejor? Seguramente te has hecho estas preguntas y déjame decirte que son totalmente normal. Es parte del proceso que hoy estamos transitando en esta pandemia. La comunicación en tiempo de pandemia, pues obviamente ha sido algo muy fundamental, porque déjame decirte que esta no ha sido la única pandemia que el mundo ha experimentado. El mundo ha experimentado, la humanidad ha experimentado varias pandemias, y unas de ellas pues fueron la peste, la influenza en 1918, que prácticamente hizo perecer alrededor de 50 millones de personas. Pero ¿cuál es la diferencia de esta pandemia que nos toca vivir? Pues primero, que es la que nos tocó vivir a nosotros, que es la que estamos padeciendo, y pues obviamente estamos enfrentando estos retos para adaptarnos a ella, para evolucionar con ella, y obviamente esta es una de las grandes diferencias. Las circunstancias o los fenómenos, entre más cerca estén a nosotros, obviamente nos afectan nuestros sentidos y nuestras percepciones. Entonces seguramente estarás afectado, y es ahí donde se genera la pérdida y la incertidumbre. Pero hay otro factor muy importante, que es el factor tecnológico, el avance tecnológico. ¿Por qué razón? Pues porque hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación, esta información que fluye de manera rápida, de manera inmediata, pues obviamente nos genera también más incertidumbre. Y si le aunamos a esto todo el desarrollo de dispositivos móviles como son las laptops, el celular,
y las diferentes plataformas que hoy en día pues sirven como herramientas para comunicarnos, como el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, todos estos elementos de alguna manera se conjugan y obviamente pues nos hacen llegar la información, pero muchas veces no nos hacen llegar la información filtrada. Incluso estas plataformas sociales que en su momento fueron de origen social, hoy también transmiten información y no solamente, hoy solamente encontramos la información de los medios que en su momento han fungido como una herramienta necesaria y fundamental para encontrar información respecto a esta pandemia. Los medios sí tienen una función muy específica, como es informar, como es educar y como es orientar a la sociedad en esta situación de cómo cuidarte, qué medidas tomar, han jugado un papel muy importante los medios. Pero a diferencia de otras épocas, hoy en día ya esta parte de los medios, pues ya no nada más ellos son los que tienen el control de esta información, ya las plataformas nos permiten también a nosotros transmitir esta información, ya no son de uso exclusivo de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Obviamente esto de alguna manera, de cierta forma, complica más la comunicación o la puede integrar mejor. Yo aquí te comparto en esta presentación lo que viene siendo un circuito de la comunicación. No es mi intención de alguna forma explicar a detalle este circuito, pero sí quiero que entiendas como las principales partes de este circuito. Todos, de alguna forma, todos comunicamos. Hoy en día, nosotros somos una persona que podemos comunicar, que estamos sabidos de conocimientos, que tenemos necesidades de comunicar o de informar a las personas de lo que nos está pasando, de lo que está pasando en nuestro ambiente, y pues estructuramos un mensaje que va a llegar a un receptor. Pero hay algo muy importante que quiero dejarte en claro en esta parte. Hay un contexto, y ese contexto el día de hoy es la pandemia. ¿Qué situaciones estamos viviendo hoy en pandemia? Desempleo, pérdidas de seres queridos, educación a distancia. Y obviamente, pues tendríamos que ver y analizar qué es lo que está construyendo este emisor, qué mensajes está construyendo y qué está haciendo influencia para él para construir estos mensajes. Entonces, como receptor, tú también tienes que filtrar esa información, identificando cuáles son esas intenciones comunicativas que tiene el emisor. Y si hablamos de la pandemia, si hablamos de todo lo que nos está ocurriendo, de esta incertidumbre, de este miedo que en ocasiones nosotros sentimos, que todos en alguna medida hemos sentido miedo porque no conocemos lo que viene, porque no sabemos cómo comportarnos en ciertas circunstancias, cómo afrontar ciertos retos, pues obviamente estos mensajes, muchos están plagados de mucha incertidumbre, de mucha información, y esto nos puede hacer perder de alguna manera la certeza hacia dónde vamos. Y hoy quiero también pedirte que te preguntes qué medios de información estás siguiendo para mantenerte informado sobre esta pandemia. Estos medios son medios formales, son personas reconocidas, son personas informadas. ¿Qué tipo de medios tú estás utilizando para informarte? ¿Qué clase de información están consumiendo tus hijos? Hay que reconocer que hoy los jóvenes pues tienen un dispositivo en su celular, un dispositivo que es su celular, y tienen acceso a un mundo de información, no solamente local, sino nacional e internacional. ¿Qué produce esta información en ti, en tu pareja y en tus hijos? ¿Qué está produciendo? ¿Está produciendo algo positivo? ¿Te está generando certeza? ¿O simplemente te está perdiendo y ya no sabes hacia dónde dirigirte? Si esto sucede, ¿qué podrías tú hacer? Y bueno, aquí yo enumeré algunas acciones a favor de una comunicación objetiva. Es importante que tú como madre o como padre crees un espacio para el diálogo en familia. Es importante que en este tiempo
te des ese espacio para darle importancia a lo que de verdad importa, que en este caso es la familia, que la familia tenga tranquilidad. ¿Y cómo poder dársela? Es importante que hagan estos círculos de diálogo donde cada uno comparta de lo que ha sido informado, de qué noticias les está inquietando y poderlas analizar en conjunto, ver los pros y ver los contras y ver si esa noticia impacta de manera positiva a la familia o realmente solamente los desgasta o los frustra más. Si es así, pues yo creo que la conclusión es muy obvia. Hay que deshacerse de ese tipo de noticias si no nos está favoreciendo para seguir avanzando en esta pandemia. Hay que ser empático con los adolescentes. Ellos de alguna manera están en este cambio, pero ellos ya venían con una adaptación mucho más fácil, pero son también sujetos a recibir información porque para ellos es muy importante estar siempre en redes sociales. No los limites, no los atosigues, no los limites en este sentido. Más bien, trata de platicar con ellos e identificar si tienen alguna frustración o algo los está sacando de su control, de su autorregulación, para ver de qué manera lo puedes apoyar. Pídeles que investiguen sobre esa información que les llegó y que los tiene inquietos, que investiguen en varias fuentes y que luego te compartan su conclusión. ¿A qué llegó? Esto seguramente no solamente lo va a liberar del estrés, sino también le va a permitir tener un criterio mejor sobre la información que está recibiendo. También como familia puedes generar acuerdos donde cada uno de los integrantes, cada vez que se sienta amenazado, que se sienta confundido, que se siente estresado, que se sienta agobiado por lo que escucha, por lo que recibe en su celular, en su tablet, por cualquier medio, pues comparta esto con la familia y lo puedan analizar en conjunto y puedan tomar una decisión. Y hay otra cosa, pensando en toda esta comunicación que hoy no solamente nos llega por los medios, los medios formales o los medios informales o por las redes sociales, también existe una necesidad de comunicar de las personas. Todos en esta situación que hemos estado estresados, que hemos experimentado el miedo, seguramente tenemos la necesidad de comunicárselo y de compartirlo con alguien más. Pero no todos somos asertivos en esa comunicación. Muchas veces somos agresivos, pesimistas y compartimos eso que tenemos o que sentimos de una manera no muy apropiada. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿qué de esto que está comunicando tu entorno social en medio de esta pandemia te está afectando y por qué te está afectando? Entonces es muy importante que identifiques qué es lo que está sucediendo internamente en ti. ¿Qué te está comunicando la familia? ¿Qué está comunicando los amigos? ¿Qué comunican los vecinos? ¿Qué comunica la sociedad? Y que esto de alguna manera, ¿de qué manera te está afectando? Y si te está afectando, ¿qué podrías tú hacer al respecto? Muchas veces las personas se acercan por estas situaciones que se están dando, como es el desempleo. Se acercan a nosotros a veces para pedir apoyo, para pedir un consejo o simplemente para poder expresar sus emociones de lo que les está ocurriendo. Y a veces esto impacta en nuestro ánimo y ahí yo quisiera pedirte que identifiques por qué razón te movió esta situación de otra persona. ¿Por qué compartes esta emoción también? ¿Acaso tú también te sientes amenazado en tu empleo? Y si esto sucede, es importante que no lo des por hecho. No quiere decir que porque a la otra persona le esté sucediendo, te va a suceder a ti. No lo des por hecho, corrobora esta información, ve con tu jefe inmediato, pregúntale de manera honesta y directa si esto es una posibilidad de que puedas tú perder tu empleo. Los jefes obviamente no van a despedir a las personas cuando las valoran, cuando son elementos importantes para la organización.
y aunque no quieran a lo mejor informarte de cómo está la situación real, sí te dirán una palabra, no te preocupes, y el hecho de que no te preocupes es que te siguen considerando dentro de la organización. Pero ¿qué pasa si te evaden, si no te dan una respuesta, se quedan callados? Pues yo te pediría que fueras a otros sitios. Te recuerdo que la comunicación está en todo. Entonces, puedes ver a través de las acciones si esto es una posibilidad. ¿Cómo cuáles? Puedes ver si las vacantes que se quedaron vacías ya fueron contratadas, y si no son contratadas, pues es un indicador no muy favorable. Puedes ver también si han restringido las reglas, si son más estrictos, si están amenazando constantemente a los empleados. Esto también es otro de los indicadores. Si tienen paros constantes, pues es un indicador importante, y sí, es una posibilidad, más no un hecho. Si esto fuera una posibilidad, ¿a quién le tendrías que compartir esta inquietud, esto que te está agobiando a ti? ¿A tu pareja, a tus hijos, no sé, a toda la familia? ¿A quién se lo tendrías que compartir? Muchas ocasiones las personas o el jefe de familia o la jefa de familia no lo comparte porque no quiere agobiar a sus seres queridos. E inclusive ni siquiera lo comparte con su familia, con sus hermanos, porque no quiere que llegue esa información con intención o sin intención a su familia. Entonces, carga con esto, se frustra con esto, y obviamente esto no le permite ver un panorama completo. Lo frustra y puede llegar incluso a enfermar. Para ello es tan importante que busques una persona que sea positiva, que tenga una perspectiva sana y que te pueda apoyar, que te pueda dar alternativas o pueda construir en conjunto contigo alternativas. Y cuando digo que puedas ver alternativas, es que puedas construir alternativas hipotéticas, sin el afán de alimentar los miedos que ya tienes, sin alimentar, pues a lo mejor un pensamiento catastrófico, simplemente poder explorar alternativas. ¿Qué posibilidades tienes de emplearte en otra parte? ¿Qué posibilidades tienes de emprender a lo mejor una empresa, un negocio? Y también te pediría que para eso realices un inventario de tus conocimientos, de tus habilidades, de tus destrezas que has venido desarrollando a lo largo de tu vida. Seguramente a lo mejor eres buena para poner uñas, para cocinar, eres bueno para la plomería, tienes algún conocimiento para poner al servicio de los demás. Identifica cuál es ese conocimiento que pudieras explotar en un posible despido. También puedes ir a tu libreta y puedes escribir, porque también es una parte sumamente importante cuando escribes tus emociones y también cuando reconoces qué otros aspectos has vivido, qué otras crisis has vivido y cómo has salido de estas crisis. ¿Qué te ha dejado esas crisis? ¿Qué experiencias tienes que puedas el día de hoy adaptarlas o aplicarlas en estos momentos de incertidumbre? Identifica también con quién cuentas de tu familia para poder emprender algún negocio, puedas encontrar algún otro empleo, qué capacitaciones necesitas, quién te puede apoyar. Es importante que veas estas redes que tú tienes contigo. Y también es importante que solamente lo dejes ahí escrito, que lo tengas en consideración, pero que no te quedes enganchado en esa preocupación, porque no te va a permitir ver un panorama positivo. Al contrario, esto te puede generar mayor estrés. Ahora, hay otra situación que muchas veces las personas también en este tiempo se sienten también con esa preocupación, pero nada en su entorno les dice que va a haber despido, pero sienten este agobio. Tendrás que identificar si este agobio es tuyo o es de alguien más. Si es de alguien más, muy seguramente es porque muchos de tus familiares o de tus seres queridos están perdiendo el empleo, y esto de alguna forma te hace sentirte amenazada, amenazado. Velo de una forma objetiva. No te sientas culpable, porque muchas veces el hecho de que tú tengas empleo y los demás no lo tengan te hace sentir culpa porque sientes que no los estás apoyando como deberías. No lo veas así, al contrario, siéntete agradecida o agradecido, y esto te mantendrá en una actitud más positiva, y entonces sí podrás apoyar a los otros desde otra perspectiva.
Y no te preocupes si tienes miedo. Todos de alguna manera tenemos miedo a estos cambios que no conocemos, que no tenemos toda la certeza ni toda la seguridad. Es importante que llegues con esta actitud valiente. Y aquí hay una frase que me gustó de Nelson Mandela sobre que no es valiente quien no tiene miedo, sino la persona que sabe conquistarlo. Porque el miedo es algo natural en el ser humano. Le permite seguir subsistiendo, le permite asociarse para encontrar alternativas. Entonces el miedo no es malo, realmente te ayuda a mantenerte vivo. Así que te invito pues a tener esta valentía, a afrontar estos retos que hoy en día estamos viviendo. Hay otro reto importante que no quiero dejar pasar, es el reto de la educación a distancia. Este reto que a todos nos cayó de sorpresa, que no estábamos preparados y que hoy en día se están desarrollando plataformas educativas para poder llevar esta educación a distancia de una manera más efectiva, con la calidad requerida, pues es algo nuevo para todos, pero muy seguramente para las mamás es un reto complicado porque no estaban listas para ello y seguramente te han aflorado estas preguntas. ¿Es posible regresar pronto a la normalidad? ¿Cuánto tiempo se llevará esta situación? ¿Habrá otra manera de realizar las tareas sin que implique la tecnología? Pues no hay una respuesta exacta para todo esto, pero sí te puedo decir que si tienes estas preguntas es porque todavía suspiras por la antigua normalidad, por la normalidad que conocimos en su momento. Pero no hay una certeza todavía en este momento de cuánto vamos a regresar. Para ello, pues necesitas transitar por este cambio, aceptar este cambio de la mejor forma. Y aquí te presento un esquema muy simple de Eli Goldratt, un físico que se dedicó al desarrollo organizacional y que llegó a implementar cambios organizacionales teniendo muchísimo éxito. Pero este es un cambio muy especial, es un esquema que nos muestra cuál es el proceso del cambio. Nos muestra por aquí la parte positiva y la parte negativa. En la parte positiva, tú podrás ver aquí en esta parte a un cocodrilo. ¿Pero qué significa un cocodrilo en el cambio? Significa las amenazas. Seguramente muchos de nosotros o muchos de ustedes que están escuchando se han sentido amenazados, no solo por la pérdida del empleo, sino porque también estamos en este proceso de conocer las plataformas. Tal vez no las dominamos al 100, pero si no hacemos esto, entonces sí corremos la posibilidad de ser despedidos. Entonces, este cocodrilo es el que no nos deja dormir, es el que nos impulsa a cambiar, y no tanto por deseo de cambiar, sino porque es posible que haya una consecuencia si no lo hacemos. Por el otro lado tenemos a la sirena. La sirena siempre está ahí, es la vocecita que nos dice, oye, pero si regresamos, oye, pero no te preocupes, a lo mejor vamos a volver a la nueva normalidad, porque la sirena es algo que nosotros ya conocíamos, las actividades rutinarias que ya dominábamos, la tranquilidad que teníamos en su momento. Entonces nos está hablando constantemente, nos está diciendo, no te preocupes, seguramente ya pronto, a lo mejor el siguiente mes, a lo mejor el siguiente ciclo, nos da esperanzas de que vamos a regresar y no nos permite de alguna forma transitar. Una vez que este cocodrilo es más grande que la sirena, no nos queda de otra más que avanzar. Y obviamente en ese avance, pues nos encontramos con frustraciones, nos encontramos con situaciones que no teníamos previstas, nos encontramos en situaciones bochornosas porque no sabemos cómo mover alguna aplicación, porque no teníamos contacto con alguna de ellas, y esto pues nos hace sentir tristes, deprimidos, frustrados, enojados, y de alguna manera nos limita a querer seguir avanzando. Incluso se asocia con la sirena como para decir, oye, ¿y si nos regresamos? Oye, ¿y si no seguimos avanzando? Yo ya no quiero seguir tropezando, seguirme
cayendo, seguir sintiendo este dolor o esta vergüenza, y prefiero mejor quedarme en la parte de la zona de confort de la sirena. Pero déjame decirte que a veces el cocodrilo es mucho más fuerte, porque si no te mueves, te puede morder. ¿Cuál sería la forma más positiva de llevar a cabo este cambio? Viendo los resultados, viendo lo que este cambio puede traer a mi vida, en qué puede mejorar, en qué me puede contribuir. Tal vez cuando termine, cuando logre adaptarme a toda esta situación, muy seguramente tendré más herramientas, tendré una actitud más positiva, porque hoy en día justo lo que se requiere para adaptarse, para seguir avanzando en todo este avance de la tecnología que nos va a seguir trayendo cosas nuevas, nos pide una actitud. Hoy los valores, los valores o toda esta parte socioemocional tiene una gran relevancia, e incluso en las empresas es bien pagado. Alguien que se sabe liderar, alguien que se sabe autorregular, alguien que puede liderar a otros, por supuesto que tiene mayores oportunidades de emplearse y un mayor salario. Entonces, hoy en día también se apuesta mucho por este apoyo y este desarrollo de habilidades blandas, como es la comunicación, como es el liderazgo, como es el trabajo en equipo y la colaboración. Entonces, son estas habilidades las que nos van a permitir transitar en este cambio y que esto sea menos duro, menos difícil para nosotros. Y si ya has podido avanzar y si ya estás con esta actitud de adaptarte, de aceptarlo, de empujar hacia adelante, pues tal vez estas preguntas te van a ayudar a entender, pero también a motivarte más hacia este cambio. Y esta pregunta es, ¿qué te gustaría aprender que te ayude a navegar en este cambio? Seguramente estás avanzando, pero todavía hay cosas que necesitas aprender y que te faciliten más esta nueva adaptación. ¿Cuáles son los beneficios de este cambio? ¿Qué beneficios has visto o vayas en este momento? A lo mejor el acercarte en familia, el estar con tus hijos, el compartir otras cosas, seguramente los ha acercado, o no sabemos, en otra situación tal vez los ha alejado porque no han sabido lidiar con estas situaciones. ¿Cuál es el próximo paso para prepararse y adaptarse a este cambio? ¿Qué otro plan tienes? ¿Qué otra meta tienes para seguir avanzando en este cambio? Y aquí te dejo pues algunas acciones frente al cambio. Es importante que si ya estás comprometido, que si ya estás viendo que esto no hay retorno, que tenemos que seguir avanzando, pues hay que establecer metas pequeñas para adaptarse a este cambio. Si, por ejemplo, nos tomó de sorpresa y no teníamos internet y muchos tenemos que tal vez compartir con otras personas, pues es importante que pongas esa meta. Bueno, no importa que yo no tenga el suficiente dinero para contratar un internet, pero tengo el poder de asociarme con otros y poder contratar un internet para que nuestros hijos tengan la manera de estar conectados, de seguir esta educación en línea. Comprometerse con tus metas, no solamente pensarlo, no solamente poner la meta, sino actuar en consecuencia y hacer las cosas. Ser amable contigo mismo también es otro punto bien importante. Muchas veces cuando tropezamos, cuando estas muletas nos hacen caer, nos hacen renegar de lo que está pasando a nuestro alrededor, nos culpamos, nos enjuiciamos, somos duros con nosotros mismos. Yo te pediría que seas muy amable contigo, que te hables de manera cariñosa. Estás haciendo un gran esfuerzo, lo mereces. Entonces, háblate, sé amable con los demás, sé amable contigo mismo, porque te recuerdo que el oído más cercano es el que tienes en tu cabeza. El cuarto punto es reconocer tu crecimiento y actitud positiva. También reconoce lo que has logrado. Es importante reconocer, porque cada uno tiene su lucha y esa lucha no es fácil. Así que reconoce esos esfuerzos, reconoce esos pasos para que te sientas más cargado de energía. También es importante reconocer si necesitas apoyo para seguir transitando en este cambio. Y estamos hablando si requieres apoyo en el sentido de algunas instituciones, si algún apoyo legal, alguna asesoría. Reconoce de quién necesitas y acércate a esas instancias que seguramente estarán esperándote para darte información que tú necesitas.
Y por último, cambia tu comunicación de una manera más amorosa, positiva, propositiva, conciliadora, esperanzadora, y cambiará tu manera de ver el mundo, cambiará tu manera de ver los cambios de ahora y del futuro, no como una desgracia, sino como una posibilidad de crecer, de evolucionar y de ser un mejor ser humano. Y con esto te quiero dejar esta pequeña frase de Heráclito, que lo único constante es el cambio. Muchas gracias. Pues bueno, los que nos escucharon, no sé si tengan alguna pregunta para la licenciada acerca del tema. Pues bueno, Lic, un tema muy interesante en este tiempo de pandemia. Agradecemos de su participación en este día y a todos los que nos están escuchando les comento y les recuerdo que el Instituto Municipal para la Mujer Silagüense está para servirles. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y gracias por estar en esta charla. Buen día. Sí, gracias. Bye. No te salgas todavía.